Hola Libra, qué felicidad y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Si quieres saber cómo mejorar tu vida, escucha este video completo porque te enseñaremos muchas cosas que las cartas quieren decirte. Hoy estamos en este especial, esto quiere ocultarte de esa persona, pero aquí le vamos a hacer como una especie de stalkeo espiritual, digo yo. Como siempre iniciamos la lectura con el mensaje de los arcángeles para ti. Y recuerda que al vernos, wow, te han salido dos, pues serán dos. Recuerda que al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Por un lado, el arcángel Raziel te dice, confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Quiero que en este momento escribas, confío en mis habilidades, porque cuando tú lo decretas, lo traes de ese plano espiritual a este plano material. Y mira que confiar te ayuda a que ellas puedan funcionar bien y a que tu vida mejore. Espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Entonces también escribe, espero la paz y abundancia. Esto te lo dice el arcángel Gabriel. Qué hermoso mensaje. La verdad es la primera vez que sale desde que uso ese oráculo. Así que pues nada, súper bonito realmente para ti. Bueno, eso por un lado. Vamos a iniciar la lectura. Pero mira que ya nos está hablando de buenas nuevas nuestros arcángeles. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi primer comentario. Allí te estaré esperando en una videollamada privada con todo el gusto para hablar cualquier tema, trabajo, personita especial. Y recuerda que esta lectura tiene dos partes, un mensaje general que puedes aplicar a cualquier área de tu vida, incluyendo economía o puede ser amor o familia, y luego la respuesta de la pregunta en cuestión. Te dicen hoy las tres, estamos con el poder de las tres. Mira que esta carta digamos que es bastante controversial, algunos hablan pues de las tres brujas como tal, otros de la Trinidad, bueno, cada quien tiene su digamos como su interpretación, pero para mí esto me habla de la unidad, de esa unidad de mente, de cuerpo y de espíritu que tenemos que tener para poder tener poder en la vida, para poder actuar de una manera digamos como confortable, para poder actuar de una manera en la cual podamos lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces yo pienso que este es el primer mensaje que te quieren decir el día de hoy, que tu mente no está siendo coherente con lo que haces, ¿sí? Que si tú dices, ya quiero salir de tal situación, no solamente lo pienses, sino que lo hagas. Que si quieres decir, quiero perder peso, pues tus acciones también sean coherentes, ¿ok? Tu segundo mensaje te dice, hay mucha intriga alrededor, mucho drama, ¿sí? Y esto es algo de lo cual tenemos o tienes que alejarte en este momento de tu vida si quieres que esta paz llegue. Te está diciendo, los próximos días son vitales para cortar conexión con todo aquello que definitivamente te está impidiendo tener paz y tranquilidad a ti o a tu pareja. Finalmente me habla acerca de el hada del farolito, te dice que llega a una clara solución. Entonces miren que cuando nos alejamos de personas tóxicas, lo que podemos hacer es permitirle a la vida que esas soluciones pues lleguen a nosotros, ¿ok? Entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pasamos ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión y quiero que ya mismo te suscribas y que active la campanita porque quiero verte en mis videos, en mis en vivo, interactuar contigo, que no te pierdas nada porque quiero ayudar a que tu vida sea mejor y también conocerte en mis interactivos. Bueno, iniciales importantes, la M, la Q, la N y la A,
¿ok? Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. De hecho, quiero que ya mismo en tu mente digas el nombre completo de esa persona. Recuerda que si quieres saber de economía, puedes ir a tu tarot semanal. Esto es lo que siente. Esto es lo que piensa. Wow, esto es lo que quiere. Todo va muy conectado. Lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja. Bueno, veamos qué signos nos aparecen. Yo por allá veo Virgo, acá está Leo, acá está Sagitario, encuentro Capricornios y Tauros. Ok, esos podrían ser los signos de estas personas especiales. ¿Qué es lo que esta persona siente? Bueno, tú llegaste, digamos, como en un momento en el cual esta persona quizá no se veía venir tanto sentimiento por ti, no se esperaba sentir todo esto de esta manera, pero pues ya estás aquí, ¿sí? Sin embargo, esta carta me dice que esa persona realmente es alguien que frena mucho lo que siente y sobre todo frena mucho el expresarlo. Es una persona que siento que está muy contenida, alguien que definitivamente ha intentado controlar sus emociones, lo que dice, lo que piensa, sus palabras y que pues esto no le hace bien a nadie, ¿sí? La carta de la autoridad me dice que quizás una persona que tiende a pensar un poco más también con la cabeza, a ser más razonable, a ser menos sensitivo, pero que esto le está pasando factura y que realmente esta persona dentro de sus pensamientos está empezando a comprender que lo que debe hacer es sacar todos esos limitantes, purificarse de ellos, como tener la capacidad de decir, esta es una actitud que ya no me sirve porque no me permite conectarme de una manera sana emocionalmente con mi persona especial. Entonces, esta persona se va a abrir un poco más a ti, no te lo dice directamente, no es como que vaya a llegar y te vaya a decir, oye amor, me voy a abrir, ahora vamos a poder entendernos mejor. No es como que vaya a llegar a tu vida así, pero sí es alguien que vas a empezar a notar como un poco más de cambios en este aspecto, en quizás sentirle más afectivo, como expresando más. Veo aquí eso sí que lo va a hacer como muy poco a poco, porque tiene miedo de ser lastimado. No sé realmente cuál sea el contexto, si es que fue una persona que en relaciones pasadas le fallaron mucho. Pero bueno, esto es general, entonces tú ya lo contextualizarás. Pero sí veo que como que este proceso de abrirse va a ser poquito a poquito. Entonces, tenle calma, tenle mucha paciencia. Eso es lo que tus guías espirituales quieren que sepas, que hagas las cosas con paciencia. Respecto a lo que esta persona quiere es realmente fortalecer la pareja, ¿sí? Fortalecer el vínculo o la conexión que tiene en este momento contigo, porque probablemente estén atravesando como una etapa en la cual, digamos, las cosas no estén muy bien. No creas, así esta persona no te lo diga con palabras o no te lo diga directamente, pero puede percibir que no están en su mejor momento, que no han venido pasando días fáciles, pero se espera de ti que actúes como esta emperatriz, que realmente puedas tener como la capacidad de tener el control. Siento que esta persona confía mucho en tus decisiones, en tu equilibrio y en que vas a tener la capacidad de comprender el porqué de esto. Veo que se aproximan días que pueden estar un poquito tensos, sí, pero la tensión va a ir bajando poco a poco, porque se aproxima un tiempo de paz, de tranquilidad. Vas a ir descubriendo facetas de tu persona especial que realmente ni siquiera te imaginabas que existían.
Mm, pero son facetas que te van a gustar mucho porque vas a conocer una faceta más tierna, más entregada, una faceta más expresiva y esto te va a permitir llevar la relación a otro nivel. Esto va a ser progresivo, como te digo, no va a ser un cambio abrupto y radical como si fuera la muerte la que nos saliera en este momento en las cartas. No, esto es un cambio evolutivo. Quiero que ya mismo escuches tu ascendente porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias. Si no lo conoces, quiero que vayas al último video de Leo o al video de Leo que te va a aparecer al final de este video en la pantalla para que solo le des clic. Y de ambas toma lo que resuene. Sígueme en Facebook, en Instagram, allá también hago en vivos y gracias de parte de nuestros peluditos. Separa tu lectura privada de pago con tiempo.